Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos ¿Cómo días, les tío. va? Hola, José, hola, Anastasia, hola, Danitza, María José, Magda, ¿Cómo Nicole, estás? Sara. Bien, Hola, tío. entonces, Hola, tío, chiquillos. yo pensaba que ya se había quedado dormido. Buena, Derek. ¿Qué pasó con Derek? Ay, ajá. Hola, Fernanda, hola, Matías. ¿Quién Hermano, una más? pregunta. ¿El Derek es Hello. tu hermano? Sí, Ay, y lo usó de lleno. Sí. No, hacia el... ¿Cómo se llama? ¿Tu hermano utiliza tu El computador dispositivo, también. cierto? Sí, Sí, por eso queda su nombre. Pero bueno. lo usa tarde. ¿Es tu hermano mayor? Menor. Menor. Ah, ya. ¿Y tú eres, Emanuel? ¿El mayor, el menor, el del medio? Mayor. ¿Tú eres el mayor de la familia? Sí. Buena. Bien, primogénito. Y es lo peor. Te creo, yo también soy hermano mayor, así que me tocaron todas las responsabilidades cuando chico. Lo peor es de mis papás, ¿me entienden? Uno fueron del medio, mi mamá es la hermana mayor, pero tuvo sus hermanos cuando ella ya era grande, más grande que yo. Pero, Y yo los tengo desde chiquitito. mira. Oye, pero los tuvo grande entonces, po, ¿cierto? Que a mi mamá me tuvo a mí como a los 18 por ahí, no más Mm. bajo. Ya. Era bastante joven entonces. Me enredé con lo que me estáis contando. Los 16, 18 por ahí me tuvo a mí. Ya. Pero mi hermano, mis tíos Ujú. igual son jóvenes, se llevan 2 años conmigo. Mira tú. Buena, buena. De los tíos. Ya se están yendo a la universidad, son el Juan y la Cori. ¿Cómo? El Juan y la Cori, ¿Del octavo A? sí. ¿Qué pasó con ellos? Ellos son mis tíos. ¿En serio? Oh, qué loco. Qué buena. Ya, ahí les voy a decir a los chicos. No sabía esa. Qué buena, Emanuel. Qué buena. Mira, es verdad, son todas familias por acá. Hola, Nicole. Qué bueno verte también ahí en la pantalla. Saludos. Bueno, y ahí están hablando hartos compañeros en el chat. Por ejemplo, siguieron la conversación. El Benja, que es el menor, el Lucas también es el menor, ¿cierto? El José, hijo único. La Magda no tiene hermanos, también hija única, pobrecita. No, mentira, igual no. ¿Para qué vamos a decir pobrecito? Si cada Ay, qué quien. van a decir, pobrecito, yo cuando ¿Para era, qué? yo cuando era hijo único era lo mejor del mundo. uno tiene que Y eso compartir que con yo los vivía cabros en el chicos, campo. po. Y eso que yo vivía en el campo. No, no Bueno, tenía nadie con que jugar. hay gente que le gusta más, ¿cómo se Yo que llama? era lo mejor del mundo. Cuando uno tiene hermanos, después que está enojado con los hermanos y quiere ser solo. Y cuando uno está solo, quiere tener hermanos. Son No, yo cosas que no. pasan. Bueno, yo Yo sí. confirmo eso, tío. Yo cuando me sentía medio solito, yo decía, ¿por qué no tuve hermanos? Y luego una vez que en mi cumpleaños vinieron unos primos míos, que ¿Ya? eran hermanos, uno era ¿Sí? chico, él tenía 9 años, el otro tenía mi misma edad, y se peleaban. Al grande lo tenía chato. Sí, Es pasa que eso tú no con los hermanos. entendí, po. Sí, lo tienen chato. Tú no entiendes. Eso Tú pasa no. con los hermanos. Hay Y una sobre relación de todo, amor-odio. y cuando son dos, ¡horror! Está bien. Sobre todo cuando uno está chiquitito y el otro casi me está calzando. Claro, claro, claro. Oye, vamos a dar las palabras a la Javiera y al Marcelo y después vamos a terminar esta pequeña introducción ya porque tenemos que empezar con el contenido. Javi, dale. Que lo más lindo es tener una hermana porque mi hermana me acompaña para todos lados. Y aparte me emocionó cuando ella estaba bebé y llegó a la casa. Qué bacán, Javi. Qué bacán escucharte. Se nota que quería harto a la Fran. Y sobre todo a la Sara, a la más chiquitita. A la más pequeñita, la Sol. Qué buena, Javi. Oye, bacán, bacán, bacán. Marcelo, dime. Yo tengo una hermanita chica que se llama Irina. Yo quería tener alguien con quien jugar, así que
cuando mi mamá se embarazó, fue donde Rengo para que ella naciera. Ujú. Sí, un año después me arrepentí, Un ya que me año. molesta todo el tiempo. Ya, pero ahí tenemos perspectivas distintas. Igual Marcelo, ahora que es niña, pues después ya cuando crezca van a hacer otras cosas. Y tío, somos 3 mujeres. ¿Cómo? ¿Cómo, Javi? Somos 3 mujeres. Son... Oye, Marcelo, Somos es las que Manuel, tú es- Manuel, espérate, si está hablando la Javi. Ya. somos 3 mujeres. Ah, son 3 La mujeres Fran, ustedes. antes yo era la menor, pero la Saray me acompaña para todos lados, lo más contenta. A veces me siento sola porque no está la Fran y ella me acompaña hasta comprar a veces. Buenísimo. Pero la Sole se llama, ¿cierto, Soledad, tu hermanita pequeña? No se llama Saray. ¿Cuánto? Saray, Seray. tiene 3 añitos nomás. Ya. Buena, oye, qué bacán que ella igual te acompañe y que tú también la puedas acompañar a ella. Yo creo que ustedes van a ser bien unidas, más grandes. Sí, aparte ella se está aprendiendo el abecedario. Buenísimo, buenísimo. Ahí tenés que ayudarla un poquito, Javi. Ya. Oigan, muchachos y chicas del sexto básico. Vamos a partir entonces con la clase del día de hoy, porque podríamos estar hablando de esto. En verdad a mí me gusta escucharlos también porque es bueno saber de ustedes, pero ya se nos está avanzando el tiempo, son las 9:11. Ya. Hoy día, chiquillos, vamos a cerrar entonces con el tema de la unidad de los derechos humanos. ¿Ya? La próxima clase vamos a hacer un pequeño repaso entonces de los términos más generales y como les decía, el otro jueves entonces tendríamos este control, ¿ya? Que lo vamos a desarrollar en clase. Si es que alguien tiene algún problema entonces de conexión, de que no puede estar presente, me avisa, ¿ya? Pero eso para ir informando. Hola Scarlett, oye, un gusto que esté ahí en la pantalla. Vale. Buenas. Ya, así que eso, chicos. Vamos a ver entonces este tema. ¿Ya? Como ayer estuvimos metidos con la discusión del tema de los derechos medioambientales, dije, hoy día sería bueno entonces ir cerrando con esto, ¿ya? Ya que este también es un tema importante y también está dentro de lo que corresponde a los derechos humanos, para que lo tengan presente. Ya, o sea, hemos hablado, por ejemplo, el tema de los derechos de, no sé, de las personas trans, ¿cierto? Hemos hablado del tema de los derechos de los migrantes, ¿cierto? De los derechos de niños y niñas, de la niñez. Ahora nos toca entonces con los derechos medioambientales. Bueno, y también por la lucha por los derechos y la discriminación en Estados Unidos, ¿cierto? Hemos abarcado de todo un poco, ¿ya? Entonces hoy día nos toca con el tema del medio ambiente, ¿ya? Vamos a partir con este texto. Dice, el camino ha sido largo, el derecho a un medio ambiente sano surge con la aparición de los llamados derechos de tercera generación o derechos de solidaridad, a través de una serie de principios rectores definidos en varios instrumentos internacionales, principalmente la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano, la Carta Mundial de la Naturaleza, y la Cumbre de la Tierra o Río 92. Ya esos son algunos ejemplos entonces de algunas instancias en las cuales las personas se han reunido también para hablar el tema del medio ambiente. Ya, o sea, no es un tema actual necesariamente, viene desde, como dice acá, desde el 72 e incluso antes. ¿Ya? Pero acá hay un elemento interesante y no sé si ustedes se dieron cuenta, y es esto, habla de los derechos de tercera generación. ¿Ya? Y les quiero preguntar a ustedes, ¿alguien sabe qué son los derechos de tercera generación? Así como solamente para ver si es que alguien maneja el concepto o lo abordamos un poquito más ahora. Señor José, cuéntanos. Creo que derecho de generación quizás se refiere, no sé, el siglo, por ejemplo, porque este tiempo en el que estamos nosotros, por ejemplo, así de la naturaleza, así como el 2000, es como una generación, ¿no? Claro, puede estar relacionado entonces con las generaciones de, ¿cómo decirlo?, de los años, ¿cierto?
Sí, entonces sería como la tercera generación de la humanidad serían esos derechos. Ya, por ahí va un poco el tema. Sí. Ya. Estamos acercándonos entonces, José. Bien, bien, bien. Sofía, cuéntame. Como los derechos de los nietos, así, el medio ambiente, dejarles como herencia del planeta, así, que no esté contaminado, así, cosas así. Ya. Eso tiene que ver con lo que vamos a trabajar ahora, Sofía. ¿Ya? Pero es uno de los argumentos que se tendría en consideración para los derechos entonces de tercera generación. Pero no necesariamente está definiendo lo que corresponde a un derecho de tercera generación, ojo con eso. ¿Ya? Pero voy a tomar un poco las palabras de ahora para darles una idea más o menos general. Vamos al siguiente diapositiva. ¿Ya? Bueno, según la historia, podemos hablar que hay distintas generaciones de derechos. ¿Ya? Esto va más allá de la Declaración de los Derechos Humanos. Esto podemos hablar un poco antes incluso, con el tema de las guerras de independencia, como dice acá, de la Revolución Francesa, independencia de Estados Unidos, independencia de Chile, etcétera, que es un contenido que vamos a trabajar posteriormente, yo creo que ya el otro año. ¿Ya? En este caso, ahí empezamos a hablar ya de derechos, pero ahí se hablan de derechos como el tema del voto, se habla de la propiedad privada, de la libertad, ¿ya? Ese tipo de derechos se están hablando. Los derechos de segunda generación tienen que ver con los derechos, como es acá, relativos a la igualdad, económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, el derecho a una salud digna, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda. ¿Ya? Y por último, la tercera generación, que nacen, digamos, casi a finales del siglo XX ya, siglo XX, el siglo pasado, ¿cierto? Encontramos entonces derechos que son como el respeto al medio ambiente, los derechos de las personas trans, ¿cierto? Los derechos de los migrantes, etc. ¿Ya? Y tenemos entonces el tema de la división generacional, se podría decir. Aunque yo no estoy muy de acuerdo un poco con este esquema, ya, o sea, esto es lo que proponen en todo caso desde los organismos internacionales, pero a mí no me gusta mucho porque, por ejemplo, se habla desde que acá se estaba luchando por el voto, ya en la primera generación. Pero tenemos que, por ejemplo, acá, en esta parte, cuando hablamos de los derechos de educación, salud y vivienda, hay personas que todavía no tenían voto. Por ejemplo, las mujeres votaron la segunda mitad, llegaron a la mitad del siglo pasado para poder votar. Ya casi 1940, 1950, por ahí. Ahí recién empezaron a votar las mujeres, ¿ya? Y los negros en Estados Unidos, ya las personas de color, también lo dijimos. Ellos pelearon incluso hasta los 60 porque eran discriminados por el tema del voto, ¿ya? Pero en este sentido, esta es la división que se suele hacer. Primero tenemos la de primera generación, que tiene que ver con los votos, la propiedad, la libertad, etcétera. Segunda generación con educación, salud, vivienda, y tercero ya es como dice acá, en relación a la justicia, la solidaridad, etc. ¿Ya? Esto en el caso de que se lo preguntaran en algún momento en alguna prueba, ya, eso para que lo tengan presente. La idea es que en este caso, bueno, tengan este esquema, igual está en todo caso en su libro de historia, en este caso de quinto básico. Vamos a ya empezar a utilizar el de sexto, para que tengan ojo. Así que para que lo revisen. Y también van a tener el PPT también para que después vayan revisando esta parte, ¿cierto? O le pueden sacar un pantallazo, como ustedes deseen. Ya, pero entonces, primera, segunda, tercera. El medio ambiente, entonces, se encuentra en los derechos de tercera generación. Voy a avanzar, chiquillos, por si acaso. ¿Ya? ¿Y qué nos encontramos? Por ejemplo, lo siguiente. Todas las personas dependemos del medio ambiente en el que vivimos. Un entorno ecológico saludable es una condición necesaria para el pleno disfrute de los derechos humanos. Entre ellos, el derecho a una vida digna, a la salud, a la vivienda, a la alimentación, el agua y el saneamiento. ¿Ya? O sea, este derecho, que corresponde entonces a los derechos medioambientales, ¿cierto? Es básico también. Es básico porque al fin y al cabo el planeta es nuestra casa, ¿cierto? Y si destruimos nuestra casa no vamos a tener dónde vivir. ¿Ya? Es lo básico para tener el resto de cosas, como dice, vida digna, salud, vivienda, etc. Scarlett, te doy la palabra.
¿Qué significa saneamiento? Saneamiento, Sí. sí. Tiene que ver con el tema de la sanidad, ya con el tema de la salud. Déjame buscarte la definición exacta porque tengo como ideas en la cabeza, pero son como ideas sueltas. Así que te voy a hacer la lectura mejor para darte una descripción, digamos, más certera. Ya. Por ejemplo, dice, saneamiento ambiental básico, sanidad ambiental es un conjunto de acciones técnicas, socioeconómicas, de salud pública que tienen el objetivo de alcanzar niveles crecientes de salubridad ambiental. Bueno, está diciendo lo mismo, salubridad entonces tiene que ver como con el tema de la higiene, de que esté bien en este caso, de que no haya contaminación, ¿ya? De que no haya contaminación. Por eso es el fin de cada como entonces está relacionado con la higiene, el saneamiento, etc. No sé si me entendí, no sé si me di a entender, ¿ya? Pero por ahí va el tema. Ya. Entonces, chicos y chicas, ¿qué está ocurriendo acá? Por ejemplo, con el tema del planeta. Nosotros ayer hablábamos de que habían algunos problemas, ¿cierto?, medioambientales. El calentamiento global estaba llegando a como decirlo, ya era irreversible por lo que se está diciendo, ¿cierto? Al límite. Al límite. No, de hecho, ni siquiera al límite, ya es irreversible. O sea, los efectos que generó la humanidad sobre el planeta ya no pueden volver atrás, ¿ya? En este caso teníamos el ejemplo de Grecia, nosotros decíamos. Estos incendios descontrolados que están dando ahora en las noticias, ¿ya? Allá están en verano, por si acaso, en Grecia, hemisferio norte. Y, por ejemplo, están diciendo que están llegando a temperaturas de 47, 48 grados. ¿Ya? Imagínense eso. Puta. Sí, ¿Sabes lo que significa Sería eso, tío? rico tirarse al río. al Tío, tiro, Manuel. Dime, José. el problema de esto sería que es posible que en el futuro, por el calentamiento global, Ujú, como dijeron en nuestra clase un compañero, ujú. es posible que ya por el 2035, 2050, yo creo que por ahí, ya los veranos van a ser infernales, pues, tío. Así Van a es. ser yo creo que van a llegar hasta los 50 grados por ahí, o más. Ahí está el tema, ahí está el conflicto. Ya, o sea, cada vez va aumentando la temperatura del planeta. Ya, o sea, en algún momento nosotros nos vamos a encontrar con los 40 grados y va a ser de repente un verano normal tener 40 grados. Y eso va a ser Sí, bien pues, complicado, ¿cierto? O sea, que ya están en 47, 48, o sea, a nosotros para nos queda nuestro hijo Vamos a va a poquito. tener que ser normal, adaptarse. es un verano de 40 grados, va a ser normal, no va a haber Ujú. ningún problema. Tío, Exacto. Dime, Manuel. eh, ahí sí que sería rico tirarse a la playa. Sí, de todas Me maneras. me hubiera tirado a la playa, tío. De todas maneras. Pero claro, Estaría eh, calentita la. no sé, el agua de la playa por sí misma ya es fría. Ya, pero bueno, igual dentro de todo, claro, uno puede tirar la talla y pensar, sí, claro, va a hacer calor, me voy a tomar un helado, me voy a tirar a la playa, etcétera, voy a tomar agua. Pero igual es un tema serio, ya, sí, es complicado, ya, para que igual también le vayan dando una vuelta y lo vayan pensando, porque en definitiva ustedes son la generación que viene, ¿ya? Hablando de generaciones también y de derechos generacionales, etcétera. Así un poco como decía la Sofi, ¿ya? Ustedes son las generaciones que vienen, entonces ustedes van a tener que tomar el planeta como se lo estaba entregando las generaciones anteriores, ni siquiera como nosotros, digamos, los que estamos ahora, sino incluso desde antes, ¿ya? Acá hay una acción de distintas generaciones de humanidad que han transformado el planeta en esto también, ¿ya? Por eso también se está avanzando con el tema de, no sé, de los derechos medioambientales. Por eso también se está avanzando, por ejemplo, con el desarrollo sustentable. La idea es ya no seguir contaminando, sino que empezar a tratar de trabajar en el planeta para que sea un lugar mejor para vivir. ¿Ya? Vamos entonces. En relación a esto mismo que estábamos hablando, por ejemplo, hay una visión sobre el mundo, hay dos visiones visualmente, una que es ecológica y otra que es egocéntrica, enfocada en el ser humano. La visión ecológica centra al ser humano como una especie más dentro del planeta, ¿ya? Una especie más que está en equilibrio con el resto de las especies, ¿ya? Y el ser humano claramente, no sé, busca alimento, puede, digamos,
cambiar el medio ambiente, puede modificarlo, puede modificar la tierra, ¿cierto? Tiene los conocimientos, tiene para eso, ¿cierto? Pero aún así, dentro de esa visión ecológica lo hace con respeto, lo hace sabiendo que viven en un equilibrio. Y si rompe ese equilibrio, puede entonces generar el daño que se está generando. ¿Ya? Por otro lado, tenemos entonces esta visión como egocéntrica, en la cual el ser humano ve al resto de las especies como cosas que están a su servicio, a los animales como cosas, ¿cierto? No tienen sentimientos, no tienen emociones, las plantas, los animales, etcétera, la tierra, ¿cierto? Entonces se pueden usar y abusar. Y eso es lo que ha hecho el ser humano hasta el momento. Ha usado y ha abusado entonces de las especies, de los recursos, etcétera. ¿Ya? José. Es verdad eso, tío. A la gente cree que los animales no sienten, que no tienen emociones, que ellos no se pueden enojar, que no pueden andar tristes, pero sí pueden. Tenemos que aceptar, nosotros también somos animales, pero somos más inteligentes. Pero después uno, con el paso del tiempo, uno se empieza a dar cuenta que parece que somos los más estúpidos. En algunas cosas, ¿ya? Tipo, y, En algunas por cosas. ejemplo, a las gallinas nomás la compran para los huevos nomás, po, y si se mueren no importa, nada, que funeral la enterramos por ahí nomás. Así como si fuese, no sé, un objeto, una pila que se gastó. Esa es la cuestión, po. Uno tiene que tratar bien a los animalitos. Claro. Falta nomás Cuando que se las gallinas rebelen se los mueren, animales y jodimos ahí. Imagínate, o se rebelan. Hay algunos libros que hablan de rebeliones de animales contra los humanos. Ahí por si lo quieren Sí. buscar, se llama Rebelión en la Granja. Ah, No sé, ¿terminaste, José, o quieres rematar con algo? me gustan las ballenas. Ya, bacán. No, pero igual es importante lo que tú dices, ¿ya? Aparte, digamos, de que te gustan las ballenas. El hecho de, digamos, de que hay personas que, por ejemplo, se ve a diario. De repente, personas que tratan a los animales, tienen mascotas y los tratan como cosas, como un mueble más, ¿cierto? O les pegan, no les dan comida, no los cuidan. ¿Ya? Ahí se ve esta visión un poco como de decir que el resto, los animales y el resto son cosas, ¿ya? O sea, no son cosas. Hay que tener en claro eso en primer lugar. Sofía, dime. Y en la segunda imagen se ve el machismo porque la mujer está debajo del hombre con los animales. Buena observación, Sofi. No me había fijado, pero sí, tienes razón, la mujer está debajo y en este incluso del hombre. Ya. En el eco también. Sí, No, una en el eco pirámide, está arriba. no va a quedar así la pirámide. Sí. En el eco está, digamos, está todo en equilibrio, ¿cierto? Pero acá, claro, en el ego, en este caso, igual como está representando un poco el tema histórico que ha surgido hasta el momento, ¿cierto? Que no solo el ser humano, sino que el hombre, incluso por sobre la mujer, se ha posicionado históricamente. Lo que les decía hace un rato, el tema de los derechos, del voto incluso. Es como, no sé, uno lo piensa desde ahora y dice, ¿cómo antes, los hombres de antes hacían eso? En verdad no le daban derecho a la mujer para que pudiera hablar, para que pudiera votar, ¿cierto? Son re machistas los de antes. Así es, históricamente, o sea, si uno empieza a estudiar la historia, se va a dar cuenta que de verdad la historia fue en su momento bastante machista. Pero, sí, oye, no me había dado cuenta de eso, Sofía. Gracias por la observación y el comentario. Profesor, Dime, Benja. ¿qué son esas cositas que parecen unos ojitos que están abajo? Buena pregunta. Deben ser como unas células, yo creo, o algunos hongos. Pero pueden ser células, pues, como que se están dividiendo. Sí, sí, así es como parten. Sí, exacto. Son mellizos, ¿Son qué? son hermanos. Son hermanitos. Así es, hablando de lo que estamos hablando al inicio. Nicole, te toca. Esas no son células, esas no son células, son unas cositas duras del mar que parecen piedra y las pueden encontrar en playas que tienen piedra, pero Ya, no son. sí, sí sé cuál te refieres, Nicole. Puede ser también que sean esas mismas. Ostras. No, no son ostras tampoco, son unas cositas que dice la Nicole que uno se pegan a las piedras. Claro, como percebe. Aunque no estoy seguro si esa es la palabra.
No, no creo. Pero claro, se pegan en las piedritas, en otras conchas, ¿cierto? Las lapas. Claro, como una especie de lapa. Una lapa. No sé, Yo he nunca lo visto sé. lapitas. Pero no están así las lapas, así. Ya, ya, pero bueno, ahí vamos a ver de qué puede tratarse eso. ¿Ya? Así de armado. Así. Vamos a ver, vamos a dejarlo en la imaginación. Vamos a avanzar un poquito con esto. Entonces, chicos, nosotros nos encontramos, por ejemplo, con lo que hablaba ayer la compañera en su trabajo, ¿cierto?, de Quintero Puchuncaví, como crisis ambiental, ¿cierto? ¿Qué pasaba con eso? Se vulneraban los derechos de los niños y de las niñas de este sector, Quintero Puchuncaví, ¿cierto? Por ejemplo, acá dice, nueva emergencia, más de una veintena de escolares con síntomas de intoxicación en Quintero, ¿ya? O sea, empezamos a encontrar ya, tenemos el tema como general de cómo el ser humano ha empezado a destruir la Tierra, pero cómo se sigue destruyendo incluso, o cómo nos afecta directamente, ¿ya? Y a veces sin darse cuenta. Y a veces sin darse cuenta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos distintas realidades en Chile que me gustaría que ustedes también lo fueran pensando, ¿ya? Porque, como les decía, más adelante ustedes van a ser las generaciones que van a tomar este planeta, que van a tomar este país incluso. Entonces, ir cambiando este tipo de energías y hacer que estas empresas sean más responsables también corresponde un poco, les va quedando también a ustedes más a futuro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eso les comentaba ayer también, el tema de Freirina, de la gente que se mareaba, ¿cómo se llama? Vomitaba, digamos, se enfermaba por el tema de los cerdos, ¿ya? Por el tema de AgroSuper, que estaba ahí. Como dice, Freirina en alerta ante eventual contaminación provocada por las fosas comunes de los cerdos de AgroSuper, ¿ya? Este otro elemento que en algún momento tal vez les va a tocar vivir, ¿ya? Esperemos que las cabras no pasen por esto, pero por ejemplo acá un poco más al norte hay un pueblo que se llama Petorca, en la cual hubo No. una crisis hídrica, ¿ya? Una crisis se está afectando por el tema de la sequía. Pero ¿cuál es el problema acá? De que se están desarrollando grandes plantaciones de palto, ¿ya? O sea, tenemos por una parte sequía y por otra parte tenemos las plantaciones de palto. ¿Y qué pasa con el palto? ¿Alguien Que sabe? se consume mucha agua. Necesita harta agua. Exacto. Bien, chicos, ahí. El palto necesita mucha agua, entonces no queda agua para la población, ¿ya? Entonces acá nos preguntamos, está bien, tenemos como desarrollo económico, tenemos empresas, tenemos todos estos elementos, pero ¿qué pasa también con el tema medioambiental? Y afecta entonces directamente, en este sentido, a las personas que viven en estas comunidades, ¿ya? Y aquí entonces ya tenemos unos primeros indicios de cómo también va afectando esto. Scarlett, te doy la palabra y ya vamos cerrando. Pichidegua también tiene eso mismo, le falta agua. Ya. Ya sí tengo entendido que también por este sector están plantando hartos paltos también, ¿o no? Sí, Peumo. En Peumo también. Como las cabras. Ya. Entonces, por eso yo les decía en un inicio, ojalá que este sector, ya, Pichidegua, las cabras Peumo, no se vea afectado, digamos, por este tema, ya, por el tema de la sequía. Pero acá solo cabe el tema de la responsabilidad ambiental que deben tener incluso las empresas con el medio en el cual trabajan, ya. Y con esto ya vamos finalizando, chiquillos. Esto es como ya lo último entre las noticias que están saliendo, también para que sepan. Ayer, por ejemplo, se estaban hablando del tema del proyecto minero Dominga, ¿ya? Que también tiene un conflicto ambiental de por medio, porque este proyecto minero se va a ganar cerca de ¿cómo decirlo? De un santuario de la naturaleza, se podría decir, de un sector, digamos, bueno, donde hay mucha biodiversidad, mucha flora, fauna diversa, ¿cierto? Que es, ¿cómo se llama este sector? Del pingüino de Humboldt. Es un sector que está, donde hay pingüinos, de hecho, ¿ya? Y hoy día está en discusión porque se está aprobando, pero aún, digamos, puede ser frenado, porque no se sabe el impacto que va a generar entonces en todas estas especies que están acá, ¿ya? Es como un parque nacional. Claro, Parque natural. porque es natural. A ver, déjame buscártelo al tiro. ¿Ya? Y te digo para que salgamos de la duda.
Ya, pero el tema acá es que entonces se está discutiendo esto porque todavía hay proyectos, ya que en este sentido, por ejemplo, hoy día decían en las noticias, habían personas que estaban contentas porque iba a traer trabajo, iba a traer como otras cosas para la comunidad, pero por otra parte había un grupo de personas que estaban, digamos, descontentas o con miedo de que qué iba a pasar con todos estos animalitos, ¿ya? Los animalistas. Claro. A ver, no me salió proyecto Dominga. ¿Ya? Y digamos, tenemos no solo este. Por ejemplo, en Chiloé se quiere instaurar entonces mineras, ¿cierto? Y aquí hay un elemento a nivel nacional, que falta entonces también un poco de responsabilidad. Yo fui a una mina Ujú. y donde estaban haciendo la mina habían montañas pixeleadas. Que Está se bien, parecían está bien en pixeles. Minecraft, ¿cierto? Sí, literalmente yo dije, ¿qué es esto? Me trajeron al mundo de Minecraft. En serio, eran montañas que estaban pixeleadas. Ya, Eran buenísimo. pixeles, estaban pequeños cuadraditos así. Se está Habría- adaptando nuestra mente, ¿eh? Se Yo está dije, adaptando yo dije demasiado. que, Está cambiando. que tiene que ser por las minas, Sí, donde puede ser. explotan abajo. Puede ser. Ya, mira, en relación a lo que preguntaba el Benjamín, si no me equivoco, este sector que va a estar en peligro son las islas del archipiélago de Humboldt, ¿ya? Y ahí, digamos, están los pingüinitos de Humboldt, entonces, que viven ahí. Ahí, para que los vean. Pero ahí lo pueden googlear ustedes y pueden escuchar las noticias, van a informarse entonces de mejor manera, ¿ya? Y como les decía entonces, este proyecto tenía también harto rechazo y está ahora en veremos. Entonces, acá tenemos dos elementos y con esto terminamos la clase del día de hoy, chiquillos. Los seres humanos podemos ser, como dice acá, la cura y la enfermedad del planeta Tierra. ¿Ya? Por una parte, nosotros mismos estamos enfermando el planeta. Nosotros mismos estamos contaminando, estamos botando basura, ¿cierto? Y participamos de un sistema, porque en verdad es difícil salirse de un sistema, de este sistema, pero de un sistema que va contaminando más y más y más, ¿cierto? Aquí entonces, pero también existe la posibilidad, como lo hacen algunas personas, que toman la iniciativa y buscan ser la cura, buscan aportar de alguna u otra forma para que el planeta vaya cambiando. Y al fin y al cabo, si todas las personas individualmente hicieran cosas por el planeta, créanme que igual sería distinto. Pues imagínense, si todo el planeta, por ejemplo, reciclara, ¿cachai? Sería como otra cosa en verdad. ¿Ya? Pero bueno, acá tenemos este pequeño problema. Entonces, queda esta última reflexión para ir finalizando la clase de hoy día, en torno a los derechos medioambientales, ya que tienen que ver entonces con los derechos de la tercera generación. Ya recuerden eso. ¿Y cómo nos deshacemos de la basura que hay en el planeta? Dice el Benja. Ya. Quemándola, nada, mentira. ¿Ah? Nada. Nada, dice. Bueno, la vamos a juntar toda y la vamos a tirar al espacio, ¿ya? Así vamos a contaminar el espacio y Mejor. Nos vamos a ir todos a Marte. nos vamos a ir toda Marte. Nada, Muy bien. igual Haciendo hay, elaboración. igual como les decía, hay actualmente los proyectos de ingeniería por lo general igual están, digamos, evolucionando para que sean mucho más amigables con el medio ambiente, ¿ya? Hoy día se habla más de los derechos ambientales, ¿cierto? Entonces, cuando se hacen proyectos, la idea es que sea, digamos, responsable con el medio ambiente. ¿Qué pasa con la basura? También hay hartos proyectos de reciclaje, hay hartos proyectos que están, digamos, buscando cambiar este modelo, ¿ya? En vez de usar, por ejemplo, petróleo, están hablando de autos eléctricos y así. Pero en verdad es un trabajo que todavía cuesta y que todavía falta mucho si es que se quiere, digamos, hacer algo por el planeta. Ya estamos en ese proceso. Y Nos van a venir a nosotros, buscarlos. ¿Cómo, Benja? no, que lo de los autos eléctricos también tiene que ver algo más importante, Ya, porque los autos de contaminación, o sea, de combustión interna, producen gases tóxicos. claro, claro, claro. Esos gases están aportando entonces al tema del calentamiento global, ¿cierto?
Pero bueno, hay todo un cambio que se tiene que generar en algún momento. Y ahí les dejaba entonces la clase para que pensaran y reflexionaran en torno a lo que está ocurriendo en el mundo. Ya, chiquillos, ya terminamos la clase. Yo les saqué un pantallazo entonces a los que están presentes y voy a pasarlos a limpio ahora en un ratito más, ¿ya? Así que nos vemos el próximo día miércoles, sí, el próximo miércoles a las 12 de la tarde, ¿ya? Ok, Eso, cuídense mucho, que estén muy bien, muchachos y chicas Ya, y tío. chicas. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Chau, chau. Chau. Pórtense Adiós. bien y que tengan un buen jueves. Chao, tío. Chau, chau. chao. Chao. Sobre todo hoy Cuídense. día que no tenemos clase en la Cuídense, tarde. tomen agüita. Igualmente, tomen harta agüita. Yo, sobre Chau. todo que hoy día no tenemos clase en la tarde, no tenemos 5 clases. No, Hoy día va a tener desde 3 parece nomás, po. hasta la 1 tienen contando clase. Después de la 1 ya no hay más clases. Sí. Así es. Ya, cuídense harto, Yo muchachos. no tenía idea. Sí, ¿por qué creéis que enviaron solamente 3 links? No sé. Porque a lo mejor no se los mandaron, qué sé. No, se dejaron. No. Solamente eran 3, dijeron el colegio porque están cambiando la... ¿Qué es ¿Qué? esto? Están Sí. cambiando el horario. No, sí, Ya, yo mejor me voy a salir porque quiero aprovechar el tiempo para descansar. sí, Yo denle. también, chao. Vayan a descansar. Chao. Chao, tío. descansar. Cuídese. Chau, Ojalá chau. yo pudiera usar el teléfono ahora. Dale, Feliz nos fin de vemos. semana. Chao, No chao.